Hola, hola, amigas, aquí estamos de nuevo para el chisme, la parte número 3, amigas. Y para los que están viniendo y no saben qué pasa con este chisme, ahí está la parte número 1 y la parte número 2, más por acá, y puedes ir a ver para entender el contexto. Bueno, amigas, ya me instalo, amigas, en la casa de este chico. Ya más decente, amigos, porque pues sí, ya no estaba de escondidas, ya no estaba en esa precariedad en la que estaba viviendo anteriormente. Amigas, y yo ya instalada en la casa de este chico, pues ya se imaginarán, dos adolescentes, sin trabajo, y obviamente la vida de adultos es diferente, amigos. No es lo que uno cuando es adolescente cree que uno va a poder con todo, que no, amigos, realmente sí se tiene que pagar todo, agua, luz, donde tú llegues, o sea, acá o en cualquier parte del mundo es así. Y amigos, ustedes saben, ya les he comentado, él vivía con su madre, o sea, una mamá soltera, muy luchadora la señora, tratando de sacarlos adelante a ellos dos. Y amigos, ahí llego yo de tercero. ¿Cómo la señora me iba a querer, amigos? Y la verdad es que nunca me quiso la señora, amigos. En todos estos años fue como, ok. Y la verdad, amigos, que yo traté de hacer lo mejor que yo pude con mis 17 años en ese momento, amigos, porque al no tener trabajo, amigos, ni nada, o sea, se imaginan, vea yo ahí una boca más. La verdad es que con este chico él trataba como de dividir la comida cuando él podía, porque obviamente era muy escaso todo ahí. Y la verdad, amigos, que mi madre, gracias mamá, por cierto, ella en más de una ocasión, amigos, ella llegó a dejarnos el mandado, amigos. La despensa también, como podemos conocerlo, estamos hablando de comida para cubrirnos unas 2 semanas, 15 días, llevaba carne, huevos, me llevaba leches, avena, amigos, mi madre, miel de abeja, gracias mami por todo tu esfuerzo, porque ella tenía que viajar, amigos, o sea, manejar a una distancia bastante retirada de donde nosotros vivíamos. Y recordemos que yo soy del Salvador, una situación en El Salvador que se vivía horrible, amigos, o sea, era increíble y la verdad es que mi madre se exponía demasiado y yo le empecé a decir que ya no llegara porque, amigos, me daba demasiado miedo porque, o sea, mi madre, ella iba con mi hermano y muy peligroso, la verdad. O sea, es que solo las personas salvadoreñas saben lo que realmente se vivía, y el llegar a una zona donde nadie te conocía era un riesgo increíble y era muy peligroso, no importaba que fuera señora, niños, todos por igual, amigos, o sea, era súper peligroso. Y la verdad es que Dios siempre cuidó a mi familia las veces que mi madre llegó, pero yo no podía con esa culpa, amigos, con ese peso de que mi mamá estuviera viajando tan lejos a llevarme comida, y me llevaba también cosas básicas, amigos, como crema, shampoo, me daba mis vitaminas, medicina, o sea, mi mamá súper linda. Ella, y no solo daba para mí, amigos, mi mamá siempre llevaba para ellos también, no era así como egoísta, mi mamá de que, ok, esta pieza de pollo o estos huevos solo son para ti, hija. Mi mamá llevaba un cartón de huevos, o sea, para cubrir las tres bocas, amigos. Mi mamá siempre trató de apoyarme en todo lo que ella pudo, pero amigos, ella no podía mantener dos hogares, ¿me entienden? Con alimentación y todo eso no se puede, amigos. Ella también, mi mamá era una mujer muy luchadora. Recuerdo que ella vendía muchas cosas, todo lo que ella podía en catálogos, productos. Y mi mamá todo eso hasta le llevaba a la mamá de este chico, amigos, perfumes, cremas y cosas buenas, amigos. No eran cosas baratas, sino que eran como de lo más top del catálogo, podemos decir. Ay, mami, gracias. Pero al final, amigos, pasa de que un familiar de este chico le consigue trabajo, amigos. En el lapso de esos meses que veníamos, o sea, con eso de que mi mami me ayudaba,
y yo no conseguía trabajo, amigos. ¿De dónde? Si yo no tenía ni mi bachillerato, no cumplía los 18 años todavía. Y en eso, amigos, este chico consigue un trabajo por medio de un familiar. Sucede de que consiguen ese trabajo en una fábrica y, amigos, este chico dejó mal parado a su familiar. Le quedó mal, amigos. Duró 2 o 3 días. Yo creo que 2 días fueron, amigos, que él ya no quiso ir, amigos. Amigos, yo en ese momento, obviamente, ahora como adulta que soy, como una señora ya que soy, veo algo así, es un gran foco rojo, una red flag, o sea, algo que me está indicando que esta persona es súper irresponsable como para dejar tirado un trabajo así. ¿Me entienden? Pero cuando uno es adolescente, amigos, tan joven, no tenés experiencia, no tenés madurez, no puedes ver la vida como la vemos ahora, bueno, los adultos, que yo ya soy una señora, que realmente cuando una persona muestra este tipo de acciones, está mostrando que es una persona no responsable. Y obviamente yo siendo tan joven, amigos, yo no vi eso y estaba muy enamorada en esos momentos, amigos, de él. Y así, amigos, fue como, ok, no trabajó y a los días, amigos, días después de eso, llegó una persona a decirle a la mamá de este chico que había una señora al final de ese pasaje en esa colonia donde yo estaba viviendo con él que necesitaba ayuda. Necesitaba una muchacha que le ayudara a cocinar porque esta señora vendía antojitos, vendía tamales, empanadas, antojitos, amigos. Todo lo que puedas decir que antojitos salvadoreños. Y ella necesitaba una chica que le ayudara. Y amigos, yo ahí sin saber cocinar. Ay, amigos, yo no sabía hacer absolutamente nada, amigos. Y la verdad es que yo dije que sí, que iba a ir. La señora me iba a pagar $5, o sea, en el día. Y me iba a dar el desayuno y el almuerzo, ya que yo iba a pasar con ella. Así de que así fue, amigos, como yo a mis 17 años empecé a trabajar. Obviamente tenía que empezar a aportar a esa casa porque yo ahí vivía, amigos, comía. Era obvio, amigos, porque realmente se vivía mucha necesidad en esa casa. Mucha, amigos. Y así empezó, amigos, mi vida trabajando con esa señora, que recuerdo de que cuando me conoció la señora, así como yo no sé hacer nada, vea, o sea, no sabía cocinar, amigos, y la señora me dice, ok, ahí hay un saco de elotes, pela los elotes, y yo así como, ¿elotes? Amigos, yo no sabía pelar los elotes, o sea, no sabía que el elote no es como, ok, sino que tienes que pelarlo y quitarle como el pelo que tiene el elote y quebrarle como la punta que tiene. Y amigos, así me ven a mí con un saco, amigos, como de 100 elotes. Y yo así como, no sé cómo hacer esto. Le voy a enseñar y aprenda la señora. A mí me acuerdo, gracias a toda esa gente que pasa en tu vida y que son amigos, experiencias que tú aprendes. Y ahí, amigos, yo empecé a hacer antojitos con la señora y la señora ahí me tenía cocinando, le hacía la limpieza en su casa y después me empezó a dar como la ropa de su hijo, de su esposo, o sea, ya se imaginarán, ¿vea? Aprovechando todo lo que ella podía, esos 5 pesos que pagaba con esta bicha, que era en ese momento una bicha, como decimos en El Salvador, una muchacha, ¿me entienden? Pero yo necesitaba, amigos, mucho, ya que de dónde, ¿verdad? Yo necesitaba mucho el trabajo, amigos. Y la señora realmente me daba de comer, amigos. Yo aprendí muchas cosas ahí. Salí a vender con ella. Ella vendía en una escuela, amigos, en esa misma área. Y salíamos ahí, amigos. Me veían a mí bien joven yo, amigos, sin saber nada de la vida más que solo como disque enamorada yo, amigos. Disque enamorada, tirando todo mi futuro, amigos, ahí. Todo mi futuro tirándolo ahí, amigos. Y ahí estaba yo en las tardes vendiendo antojitos en esa escuela con esta señora. Y al final del día, amigos, esta señora me regalaba
los tamales, me regalaba comida para que yo llevara a la casa, amigos. Así de que así, amigos, empezó mi vida de empezar a trabajar y a aportar a la casa, ya que me pagaban a la semana, ganaba $25 a la semana, amigos. Y así empezó mi vida, amigos. Y de empezar a trabajar y empezar como a tratar de a tener un plan como, ok, tengo que pagar esto. La señora, la mamá de este chico fue como, ok, vives aquí, me vas a aportar la mitad de todo. O sea, le tenía que pagar la mitad del recibo de agua, la mitad del recibo de la luz y también le tenía que pagar la mitad del recibo del teléfono. Y también tenía que aportar, o sea, llevar la comida, amigos. Así fue como empezó mi vida, amigos, en aportar y todo lo que yo podía, amigos. Y llevaba la comida con esta señora. Amigos, al final todo eso empecé a ver que todo cuesta, amigos. Que realmente nada te regalan en la vida y realmente son cosas que tú vives, te hacen entender, amigos, y a valorar lo que tú llegas a tener, porque realmente, amigos, desde el papel higiénico hasta la pasta de dientes, o sea, absolutamente todo lo que tú tienes en tu casa, todo tú lo pagas, o sea, hablando con adultos, ¿verdad? Realmente sí cuesta, amigos, y no es fácil. Y yo adolescente, amigos, no podía entender todo eso hasta que me tocó vivirlo y tener que cubrirlo. Pero amigos, recuerden que yo no era del agrado de la señora, así que yo tenía que pagar todo lo del hijo de ella, todo. Si el hijo se comía un paquete de galletas, si el hijo se comía un pan, ella me lo cobraba. La señora tenía una lista siempre, en todo momento. Amigos, yo solo ganaba $25 en la semana y de eso yo compraba comida, o sea, estaba ahí en casa. Y amigos, este chico nunca quiso trabajar, amigos. Este chico nunca quiso trabajar en todos estos años y así con ese va y viene, amigos, de que dice que trabajaba. Amigos, yo en los trabajitos que fui consiguiendo en esos años, amigos, él pasó 6 años sin trabajar, amigos. Quedé, amigos. Pasó 6 años sin trabajar y yo era la que trabajaba, amigos. Y la verdad es que en esa casa, en ese lugar que vivía con ellos, amigos, con este chico y la mamá, solo vivía alrededor de un año. Realmente habían demasiados problemas. Les recuerdo, volvamos a que mi mamá le llevaba cremas, perfumes, todo lo que mi mamá podía ayudarle a esta señora, mi mamá le regalaba. Amigos, y la señora empezó a hacer chisme, chambres, empezó a decir mentiras de mí, amigos, a su familia, a decir de que yo le había robado sus alhajas. Esas fueron sus palabras, que yo le había robado sus alhajas. Amigos, yo tuve que vender mi cadenita, mi anillo de 15 años de oro que mi mamá me había regalado con mucho esfuerzo, aritos de oro, amigos, todas esas cositas que en algún momento mi mamá me dijo, llévate tus cosas. Yo agarré mis cosas y me las llevé. ¿Para qué, amigos? Para que en momentos de hambre con esa gente las tuve que vender, amigos, lo más barato y nunca las pude recuperar, amigos. Nunca, amigos, nunca pude recuperar esos pequeños recuerdos. Yo solo tuve que vender y fue idea de la señora con idea de él. Como en el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad te compran el oro. Y fue como el vamos, vamos, o sea, imagínense yo, amigos, es como ahí realmente estaba expuesta, amigos, porque obviamente yo estaba sola ahí con ellos, amigos, realmente. Y así fue mi vida con ellos, amigos, en ese momento. Un, un montón de situaciones bien incómodas, porque recuerden, amigos, la señora era como en la lista, este día esta persona se comió la galleta. Este día esta persona agarró un papel higiénico. Él utilizó esto, se comió este chocolate. Así me sacaba la lista de las cosas que él se comía y la señora las llevaba, amigos. Ella las compraba y me las cobraba porque obviamente ella, como la mamá de este chico, ella sabía que su hijo, obviamente Aragán, holgazán, pasaba sin hacer nada mientras yo pasaba desde las 5:30 de la mañana hasta las 8 de la noche, muchas veces 7 de la noche en la casa de la señora, trabajando, haciéndole la limpieza,
vendiendo con la señora, haciendo los antojitos típicos de mi país con la señora, mientras él pasaba haciendo nada, amigos, haciendo absolutamente nada. Realmente, amigos, así empezó un círculo bien horrible, amigos, en el que empecé a vivir y que se me cobraba. Me debe tanto, págueme los 50 centavos, págueme el dólar, págueme los $2 de la galleta. Me debe tanto de lo que él se comió, me debe el chocolate. Y así, amigos, y yo era como, amigos, yo no me quedaba con nada. Y encima, este holgazán me pedía que le diera $1 o $2 para copias, que él quería preparar su currículum, que él necesitaba ir al cibercafé para poder preparar su currículum e ir a buscar trabajo. Y ahí me veo yo, amigos, en ese círculo de estarle dando que $1, $2. Yo me quedaba sin absolutamente nada, amigos. Y pasaba trabajando. Y a todo esto, amigos, mi estudio olvidado. No estaba estudiando, había dejado tirado mi estudio. Y así pasó un año, amigos. Que, o sea, no estaba estudiando ni nada. Hasta que, amigos, decidí, dije, tengo que empezar. Y fui a buscar, amigos, un lugar a donde poder sacar mi bachillerato, aunque sea a distancia, y menos mal así, amigos, empecé a sacar mi bachillerato a distancia. Claro, los consejos de mi madre, de mis seres queridos que me decían, Sara, estudia, no te quedes sin tu bachillerato, no te quedes sin prepararte, nunca es tarde para empezar, estás súper joven, solo tienes 18 años, ya en esos momentos yo había cumplido mis 18 años, amigos, y así, amigos. Yo trabajaba toda la semana y los sábados, amigos, estaba todo el día desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde que terminaban las clases, y así saqué mi bachillerato a distancia, amigos. Y con la señora de las comidas y de la limpieza ya no pude seguir trabajando, amigos, así de que me consiguieron un trabajo, la misma familia de este chico, de que le cuidara a un familiar cercano de ellos, que era una persona tercera edad, y me empezaron a enseñar, estas son las medicinas que se toman, yo se las voy a dar, tú vas a bañar a esta persona. Y así, amigos, yo cuidaba a una persona de tercera edad. Fueron personas muy lindas, amigos, muy respetuosas todo el tiempo. Y lamentablemente, amigos, yo vivía otra historia donde yo vivía con él. Empezaron, como les digo, ese cuchicheo, esos chambres, como decimos en El Salvador, de que yo me robaba las alhajas de la señora, amigos. Y así empezó la situación, amigos, cuando un familiar de este chico que me reclama, me confronta de que por qué yo quiero sacar a esta señora de su casa y yo quedarme como la señora dueña de la casa. Y yo así como que, y un montón de mentiras, amigos, que esta persona me reclamó, que yo le limitaba la comida. Ay, amigos, ustedes no saben, me dijeron, esta persona me dijo tantas cosas, amigos. O sea, se había hecho un bochinche, se había hecho una bola de mentiras que, amigos, yo no entendía de dónde habían salido todas esas mentiras que la señora se había inventado, porque yo nunca le robé nada, amigos, nunca le robé nada y nunca usé sus cremas. Mi mamá le regalaba cremas, perfumes, amigos, y mi mamá también me daba lo mío, o sea, yo no le necesitaba robar perfume o cremas o sus joyas, que mis cositas de oro, mis cositas que yo tenía que eran sencillas, amigos, las perdí en el centro de San Salvador, amigos, las perdí hace muchos años y nunca las pude recuperar. Así que, amigos, realmente cuando tú te enamoras, cuando tú eres muy joven y realmente caes donde hay una voz, y realmente a pesar de todo eso, amigos, de que yo trataba de superarme, trataba de trabajar, pasé esos 6 años manteniéndolo. Amigos, y si yo estoy contando mi historia es porque obviamente, amigos, lo viví, lo experimenté y no quiero que otras personas lo vivan. Quiero que otras personas hagan conciencia, y si lo estás viviendo, quiero decirte que no estás sola, no estás solo, porque también
La violencia no tiene género, amigos, y suele pasar, amigos. Hay mujeres agresivas y hay hombres agresivos. Y la verdad, amigos, que son realidades que sí se viven. Hasta acá, amigos, ya el story time. Y vamos a continuar el siguiente viernes. Ahí vamos poniendo poco a poco, amigos, porque es demasiado largo, amigos, esto, muchos episodios, así que vamos a seguir con el chisme para el siguiente viernes, amigos. Gracias por haber estado conmigo, amigos, y cuídense. Bye.